Mary Ann Cotton, conocida como la Viuda Negra. Nació el 31 de octubre de 1832 y fue una mujer que pasó a la posteridad como la primer asesina serial de la historia de Inglaterra. Sus atroces y aberrantes crímenes le costaron la vida a alrededor de 21 personas. Y si bien no es una cifra tan grande como la de las otras asesinas de las que ya hemos hablado en anteriores videos, lo que hace especial el caso de esta mujer es que sus víctimas eran sus propios hijos. 11 de sus 13 hijos murieron a manos de ella, también 3 de sus 4 maridos, un amante, 4 hijastros y se rumora que también algunos de los pacientes del hospital donde se desempeñaba como enfermera. Lo que la cataloga como una mujer perversa en el nivel máximo de la escala de la maldad según los psicólogos es la frialdad y la sevicia con la que planeaba y ejecutaba sus asesinatos. Su modus operandi siempre fue el mismo: envenenamiento por arsénico, y este lo llevó a cabo por casi 20 años sin que nadie sospechara nada. Y esto era porque en aquella época, que era conocida como la época victoriana, era muy común que las personas murieran aún antes de cumplir los 20 años. Incluso no muchos bebés superaban el año de vida a causa de las condiciones insalubres y enfermedades que abundaban en esta época. Enfermedades como la fiebre intestinal o fiebre tifoidea. Resulta que los síntomas de la fiebre intestinal y el envenenamiento por arsénico son muy similares: dolor intestinal, heces con sangre, pérdida del apetito, náuseas, vómito y finalmente, en el peor de los casos, la muerte. Esta condición Mary la aprovechó para camuflar y disimular sus asesinatos por mucho tiempo. La razón o motivación era simplemente el lucro económico y escapar de la pobreza a la que Mary tanto temía y odiaba. Mary Ann lograba que sus maridos e hijos quedaran registrados con un seguro de vida, el cual era remunerado monetariamente a medida que cada uno de ellos iba muriendo. Mary nació en el condado de Durham, Inglaterra, en el seno de una familia humilde y de escasos recursos. Su padre era un minero de carbón y quien en un accidente laboral falleció en una de estas minas cuando Mary apenas tenía los 15 años. Quizás allí Mary quedaría marcada con la muerte de su padre y nacería dentro de ella su odio a la pobreza, la cual enfrentaría al costo que fuere. Al cumplir los 20 años en 1852, Mary se casó con su primer marido, William Mowbray, quien también era un minero y con quien tuvo 8 hijos en un periodo de 13 años aproximadamente. Debido al alto riesgo que conlleva ser minero y a la experiencia que ya había vivido con su padre, Mary le sugirió a William que se afiliara a un seguro para, en caso de accidente o muerte, ella no quedara desamparada. A partir de allí empezaría el historial criminal de Mary, porque 6 de sus 8 hijos irían muriendo a través de los años por supuestos problemas estomacales y fiebres intestinales. También moriría su esposo al final, por la misma causa, por lo que ella cobraría unas 35 libras, que para el día de hoy es equivalente a alrededor de unos $5.000. También cobraría unos pequeños montos por la muerte de sus hijos. Luego de esto se mudó a una ciudad cercana junto con las 2 hijas que le quedaban, Elizabeth y Margaret. Tuvo un pequeño amorío con un hombre también minero de profesión llamado Joseph Natra, quien estaba casado y con quien tuvo una relación de 3 años aproximadamente. Hasta que una de sus 2 hijas, Margaret, muriera por una fiebre tifoidea. Así que Mary Ann decidiría enviar a su hija restante, Elizabeth, a vivir con su madre. Posteriormente, Mary conseguiría un empleo como enfermera, donde terminó conociendo al que sería su segundo esposo, llamado George Watts, un hombre de salud débil con quien se casó en 1865. Dicho matrimonio no duró ni 3 meses,
ya que aquel hombre murió supuestamente de una fiebre intestinal, dejando a Mary con otra suma importante de dinero que cobraría de su seguro. En 1866, Mary se mudaría nuevamente de ciudad y conseguiría un empleo como ama de llaves en la casa de un constructor llamado James Robinson, quien recientemente había enviudado y quien además también tenía 4 hijos, entre ellos un bebé. Pocos meses después, aquel bebé moriría también de la misma supuesta fiebre intestinal, por lo que afligido el hombre hallaría consuelo en su ama de llaves. Allí empezaría una relación en la cual Mary quedaría nuevamente embarazada y empezó a incitar a James a que se casaran. Sin embargo, mientras ella le convencía, inesperadamente la madre de Mary se enfermaría de hepatitis, por lo que Mary se vio en la obligación de viajar para cuidar de ella. Extrañamente, tan solo 9 días después de llegar a cuidar de su madre, esta moriría bajo las mismas causas relacionadas con la fiebre intestinal. Quizás Mary tenía afán por volver con James y seguir incitándole a casarse, por lo que dicha muerte tan apresurada se le atribuiría a Mary posteriormente por sus acusadores. Mary, junto con su hija Elizabeth, quien ahora quedaba a cargo de ella, regresarían prontamente a la casa de James Robinson, pero poco tiempo después la pequeña moriría en abril de 1867 junto con 2 de los hijos de James, bajo las mismas circunstancias, fiebre intestinal. En agosto de 1867 se casan Mary Ann con James Robinson. Luego en noviembre nacería su bebé, a quien llamaron María Isabel. Pero desafortunadamente, esta pequeña e inocente criatura también moriría bajo las mismas circunstancias, en febrero de 1868. Sin embargo, unos meses más tarde, quedaría nuevamente embarazada y tuvieron a un bebé al que llamaron George, el cual nació en 1869. Mary sugirió a su esposo James que se hiciera de un seguro de vida, por lo cual éste empezó a sospechar de ella y descubrió que ella tenía muchas deudas y que le estaba robando desde hace algún tiempo sin que él se diera cuenta, por lo que decidió repudiarla y echarla de la casa, quedando con la custodia del pequeño George. Mary pasó un tiempo casi en la miseria hasta que una amiga acudió a ayudarla. Se trataba de Margaret Cotton, quien vivía en la casa de su hermano Frederick y quien acababa de quedar viudo y a cargo de sus 2 pequeños, Frederick Jr. y Charles Cotton, pues este necesitaba de la ayuda y de la compañía de una mujer, por lo que Margaret le presentaría a Mary Ann. En 1870, Margaret fallecería por los mismos supuestos problemas estomacales, por lo que Mary Ann se encargaría de consolar a Frederick por la muerte de su hermana, y también le ayudaría con sus 2 hijos. Al poco tiempo después empezaron a mantener una relación, la cual dejaría a Mary nuevamente embarazada, por lo que se casaron en septiembre de 1870. Ya en 1871 nacería su hijo Robert Cotton. Al poco tiempo, Mary se enteró que su antiguo amante Joseph Natra había quedado viudo, por lo que empezó a frecuentarlo, y estos volvieron a sus pasiones amorosas. Sospechosamente, en diciembre de 1871 moriría su esposo Frederick Cotton por problemas intestinales. De este último matrimonio heredaría el dinero del seguro de vida y el apellido por el que sería conocida, pasando a ser llamada Mary Ann Cotton, además de quedar a cargo de su hijo Robert y de los 2 hijos de Frederick Jr. y Charles Cotton. Mary y Joseph pasaron a vivir juntos y poco tiempo después conseguiría empleo nuevamente como enfermera, donde conocería a su último amante llamado John Quick Manning, de quien también quedaría embarazada de su última hija. En 1872, su hijo Robert Cotton y su hijastro Frederick Jr. morirían por los mismos supuestos problemas estomacales, y al poco tiempo también lo haría Joseph, no sin antes dejar un pequeño testamento a favor de Mary. Pero todo acabó para Mary cuando ella, tal vez en un descuido, le dio a entender a un funcionario parroquial que el único hijo sobreviviente de Frederick, Charles Cotton, le estaba estorbando y que pronto ya no le sería problema.
Este párroco también era un asistente forense de la zona y le intrigó tal declaración que fue a ver al niño, el cual estaba en perfecto estado de salud. Pero la sorpresa se la llevó 5 días después, cuando Mary le anuncia que Charles había muerto por problemas intestinales. Esto alarmó al párroco, quien avisó a las autoridades sobre las sospechas contra Mary y las extrañas muertes que le envolvían. Por toda la zona se generó un rumor mediático que pronto iniciaría investigaciones científicas sobre el cuerpo de Charles Cotton, dando como resultado rastros de arsénico en su estómago, por lo que fue arrestada y prontamente enjuiciada. No se logró comprobar científicamente los otros asesinatos, pero debido a que todos ellos tenían la misma causa de muerte y que Mary había cobrado el seguro de vida de varios de sus maridos y varios de sus hijos, las autoridades llegaron a la conclusión que todas estas muertes habían sido viles asesinatos cometidos por esta mujer en un lapso de 20 años. Mary Ann dio a luz a su última hija estando en prisión, a quien llamó Margaret, la segunda sobreviviente del total de sus 13 hijos. Se le condenó a la horca en la cárcel del condado de Durham el 24 de marzo de 1873. Allí, por una torpe maniobra por parte del verdugo, Mary Ann no moriría al instante, sino que tardaría 3 minutos su lento y doloroso deceso. Y bueno, mis parcerillos, hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejar tu dulce y queridísimo like. Y también, si quieres seguir escuchando este tipo de historias, te invito a que te suscribas y sigas mi canal.